Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. La clase de hoy nos vamos a referir a biomecánica, a fuerzas y a movimientos que se realizan a través de la aparatología y también vamos a hablar de los movimientos fisiológicos de los elementos dentarios. La biomecánica es un área de conocimiento interdisciplinaria que estudia los fenómenos cinemáticos y mecánicos que presentan los seres vivos, considerados como sistemas complejos formados por tejidos, por sólidos y por cuerpos mecánicos. Se interesa por el movimiento, el equilibrio, la física, la resistencia y los mecanismos lesionales que puedan producirse en el cuerpo humano como consecuencia de diversas acciones físicas. Por lo tanto, estudia las reacciones de los tejidos ante la acción de una fuerza. Investiga los sistemas de fuerzas que controlan el movimiento y además analiza los sistemas de fuerza generados por los aparatos de ortodoncia, observando el comportamiento de los materiales utilizados en la confección de la aparatología y valorando la correlación entre los sistemas de fuerzas y los cambios biológicos que se producen tanto en el periodonto como en las suturas craneofaciales como en la estructura ósea alveolar. También la biomecánica se basa en principios de mecánica, como son los efectos de la fuerza sobre los cuerpos. Entonces, define estática al efecto de la fuerza sobre los cuerpos en reposo, mientras que cinética es el comportamiento de los cuerpos que sufren velocidades cambiantes. Los movimientos dentarios son clasificados en dos grandes grupos, los fisiológicos y los ortodóncicos. Los movimientos fisiológicos son aquellos espontáneos, naturales, de los dientes durante toda la vida, mientras los ortodóncicos son los provocados y programados en cuanto a su duración e intensidad. Los movimientos fisiológicos de los dientes se los puede enumerar de la siguiente forma. Existe el movimiento eruptivo para la dentición primaria y permanente, que ya lo hemos estudiado, y hemos analizado las distintas teorías, que en realidad son, ninguna quita a la otra, y todas las teorías son válidas, por la reorganización ósea, el movimiento vertical de egresión, el mesial normal de todos los dientes permanentes, y el movimiento vertical y mesial ante la pérdida de un elemento antagonista y o proximal. Con respecto al movimiento mesial o empuje medial, esto puede deberse a la inclinación axial mesial de todos los dientes permanentes. De este modo, observamos ese tipo de inclinación que es característico de la dentición permanente. Recuerden ustedes que la dentición primaria no existen este tipo de ejes con esa inclinación mesial, sino que son ejes perpendiculares al plano de la oclusión. Con respecto al desgaste proximal, también eso permite que se vayan moviendo hacia mesial las piezas dentarias cuando hay mucho desgaste proximal. Al cierre característico de los arcos en forma de tijera, haciendo presión hacia la zona anterior. Según la dirección de la fuerza, podemos decir que existe una dirección de inclinación, que es cuando la corona y la raíz se mueven en direcciones opuestas alrededor de un centro de rotación dentro de la raíz. El movimiento de traslación, que es cuando la corona y la raíz se mueven en la misma dirección. El de intrusión, que es cuando el diente se mueve hacia adentro del alvéolo, y el de extrusión, lo opuesto, cuando el diente se mueve hacia afuera del alvéolo. Y el torque, que es el movimiento radicular con un muy pequeño movimiento de la corona dentaria. Con respecto a todo esto que hablamos de fuerzas y de movimientos y de reabsorciones y de aposiciones,
hay un actor principal que es el ligamento periodontal y que permite todos estos movimientos y todas estas fuerzas que le imprimimos al elemento dentario para que realice, para que se ubique en la correcta posición. Y es el ligamento periodontal, que es el actor principal. Ese ligamento periodontal está constituido de tejido conectivo denso, estratificado, no mineralizado, de células mesenquimáticas indiferenciadas, como son los macrófagos, fibroblastos, osteoblastos, de fibras de colágeno y preelásticas de oxitalán, de terminaciones nerviosas, que son unas amielínicas que están relacionadas con la percepción del dolor, y están los receptores más complejos relacionados con la propiocepción, con la presión y la posición. Mientras que también existen dentro de ese ligamento periodontal capilares sanguíneos, tanto en el hueso alveolar como en la encía, líquidos hísticos y el MEC, que es agua y glucosaminoglucanos dentro de los capilares sanguíneos, y glucoproteínas como en el citoplasma y en las fibras. Las células que componen este ligamento periodontal tienen una célula principal que es el fibroblasto. El osteoblasto, que también tiene una función osteoclastogénica, a través de factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos, y cuando finaliza la secreción y mineralización de la matriz, puede morir en un 60%, puede permanecer en la superficie como una célula de recubrimiento en un 5 o un 10%, también puede estar incluida en la matriz mineralizada y llegar a diferenciarse como si fuera un osteocito, que es una célula especializada, en un 25 o un 30%. Y entonces decimos que el osteocito libera mediadores químicos, que son factores solubles, como son el óxido nítrico, el adenosintrifosfato, la prostaglandina, que activan a los osteoblastos y que además van generando o estimulando la posible reabsorción y aposición ósea, para que se produzca la remodelación de esa cavidad alveolar. El ligamento periodontal tiene además fibras, como dijimos antes, y existen fibras circulares que están en encía libre y rodean al diente. Tiene fibras dentogingivales que van del cemento supraalveolar de la raíz y se proyectan en abanico hacia la encía libre. Fibras dentoperiósticas que van del cemento supraalveolar de la raíz y se proyectan en abanico hacia la encía adherida. Y fibras transeptales que van del tabique interdentario y se incluyen en el cemento del diente adyacente. Todo este conjunto de fibras, células, líquidos hísticos y demás forman o conforman el ligamento periodontal, que es el que va a resistir y a transmitir la fuerza para que se produzca dentro de esa cavidad alveolar, de ese hueso alveolar, las modificaciones según la fuerza que se les ejerza. Por ejemplo, observen que el ligamento periodontal es un amortiguador por excelencia. El amortiguador evita que el diente se impacte dentro del alvéolo o contra alguna de las paredes del alvéolo cuando la fuerza es ejercida. Y por lo tanto, veamos el comportamiento que tienen las fibras en los sectores, por ejemplo, en la zona apical, cuando se ejerce un movimiento intrusivo. Entonces, va a haber un aplastamiento de fibras en la zona apical y un estiramiento de todas las fibras de los sectores laterales, que no solo ayudan a que el diente no se impacte dentro de la cavidad alveolar, sino que además permite que se vaya generando la extravasación de los líquidos y que ese mecanismo piezoeléctrico que se produce vaya provocando como el ingreso de células osteoclásticas que vayan provocando la reabsorción en esa pared alveolar para permitir la intrusión de ese elemento dentario. Veamos cómo se produce ese mecanismo que recién se los expliqué así someramente, y que cuando la fuerza actúa, la fuerza externa,
el primer amortiguador de la fuerza va a ser el espacio periodontal y con su corriente sanguínea más el material conectivo de relleno. Entonces todo esto genera como una flexión del hueso alveolar por esta cuestión de piezoelectricidad que se produce entre el primero y el segundo del momento de la fuerza. Se produce posteriormente, si la fuerza sigue y continúa actuando, un escape de líquidos al sistema circulatorio y entonces esto ocurre a partir del tercer o quinto segundo de que la fuerza comenzó y que aparece como la segunda amortiguación del ligamento periodontal, que es la barrera fibrilar. Si la fuerza vence la resistencia de las fibras colágenas, se va a producir el movimiento entre los 7 y los 14 días, porque va a aumentar, como decíamos antes, la liberación de prostaglandinas E, que estimulan la aparición de los osteoblastos y los osteoclastos, que van a generar la reabsorción y la remodelación de la zona sin provocar un daño mayor, solamente permitiendo el espacio para que el elemento pueda distalizarse o intruirse o vestibulizarse. El punto imaginario donde se aplica la fuerza y sobre el cual va a girar el diente se llama fulcrum. Nosotros aplicamos una fuerza sobre un elemento dentario y ese fulcrum, que es el eje o centro de resistencia, se va a encontrar en los elementos unirradiculares en la unión del tercio medio con el tercio cervical de la raíz del elemento unirradicular. Mientras que en los multirradiculares se va a ubicar en la furca de estas raíces. Muy bien. Cuando un diente se mueve en el tejido de soporte, se van a producir zonas de presión, o sea, en la zona de presión va a haber reabsorción ósea por todo ese mecanismo que ya explicamos del aplastamiento del ligamento periodontal, de la liberación de los líquidos, de la extravasación, de la liberación de las prostaglandinas y de la aparición de las células que van a ir remodelando la estructura ósea para que el diente pueda seguir corriéndose. Mientras que en las zonas de tensión va a haber aposición ósea por la tracción que generan esas fibras y por los fenómenos que se van produciendo en esa pared alveolar. Y además, por supuesto, el deslizamiento, que es el movimiento de traslación del diente. Veamos un gráfico y un ejemplo de cómo se van provocando estos desplazamientos o deslizamientos que los dientes realizan. Cada vez que el elemento dentario recibe una fuerza y que la fuerza se aplica hacia un determinado lado, por ejemplo, en este caso, la fuerza se va a aplicar sobre la zona mesial de este canino. Entonces, si la fuerza se aplica sobre la zona mesial del canino, la presión va a ser ejercida sobre la parte distal, cérvico-distal, de la región alveolar de ese elemento dentario. Pero existe otra zona de presión exactamente igual en la zona opuesta y apical de ese alveolo dentario. Y a las zonas de presión se le oponen directamente zonas de tensión que van a estar ubicadas, por ejemplo, si aquí tenemos presión en la zona distal, distocervical, en la zona mesiocervical va a haber tensión. Y si aquí tenemos presión, que es la zona mesioapical, vamos a tener tensión en la zona distoapical. Cada vez que nosotros generemos una fuerza sobre un elemento dentario, las zonas de presión y de tensión van a ser producidas de este modo, aunque quisiéramos trasladar el elemento dentario. Nunca la traslación se hace en bloque, sino que primero se hace mediante este tipo de deslizamientos que son siempre
dos zonas de presión superior y dos zonas de presión inferior en la zona apical de la raíz opuestas a las superiores. Veamos entonces qué fuerza sería la fuerza óptima para producir un movimiento de un elemento dentario sin producir daño. La fuerza óptima es de 20 a 26 gramos por centímetro cuadrado de superficie radicular enfrentada. ¿Qué significa esto? La superficie radicular enfrentada es siempre la superficie radicular que se choca contra el hueso, que es la que recibe la presión. La pared que se apoya contra la pared alveolar. Veamos un ejemplo. Yo quiero llevar hacia mesial la zona posterior, o sea, los molares. Porque hice la extracción de un premolar, de un segundo premolar, y quiero llevar hacia distal el primer premolar y el segundo y los incisivos. Y hacia mesial los molares. Quiero ocupar ese espacio y hacer como una especie de movimiento recíproco. Los anteriores hacia atrás y los posteriores hacia adelante. Entonces, las zonas que van a llamarse superficie radicular enfrentada va a ser justamente las zonas que van a recibir la presión. En este caso, como quiero llevar los 4 molares hacia adelante, hacia mesial, la zona de radicular enfrentada va a ser justamente la zona mesial de la parte radicular. La zona mesial. La parte mesial de cada una de las raíces. Mientras que en los elementos anteriores, anterolaterales y anteriores, como los quiero llevar hacia atrás y quiero cerrar este espacio, entonces la superficie radicular enfrentada va a ser distal en los elementos del sector lateral, mientras que va a ser lingual en los 4 elementos dentarios del sector anterior. Muy bien. Veamos cómo pueden ser las fuerzas según la intensidad de las mismas. Estas pueden ser leves u ortodóncicas, lo que nos está indicando que va a mover dientes, las cuales no deben superar la presión capilar, como habíamos dicho que tenía que ser entre 20 a 26 gramos por centímetro cuadrado de superficie radicular enfrentada. Mientras que las fuerzas pesadas u ortopédicas pueden ser mayores a 300 gramos. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas ortodóncicas van a mover dientes, las fuerzas ortopédicas van a mover estructuras óseas a partir de las suturas. Entonces, veremos según la terapéutica que corresponda a nuestro tratamiento, qué tipo de aparatología utilizaremos para aplicar fuerzas ortodóncicas o fuerzas ortopédicas. Con respecto a los movimientos ortodóncicos, según el tiempo en el que actúan las fuerzas, según Reitan, pueden ser continuos, producto del accionar de la aparatología fija. Es un sistema de fuerzas suaves que actúan durante un tiempo prolongado, generando una fuerza en un tiempo mucho más largo, y por eso son movimientos continuos, producto de fuerzas continuas y suaves, como son los aparatos fijos. Mientras que los movimientos interrumpidos, producto de la aparatología ortopédica, tienen otra intensidad y tienen otro periodo mucho más corto de actividad de la fuerza en el tiempo. Entonces, si nosotros colocamos este aparato fijo ortopédico, vamos a generar una fuerza pesada que va a actuar a nivel de la sutura palatina media y va a repercutir en el movimiento de las estructuras óseas. Esto se activa, por ejemplo, una vez por día o 2 veces por día según la necesidad y la edad del paciente. Entonces, se hace un cuarto de vuelta y cuando ese cuarto de vuelta terminó de producirse, la fuerza cesa.
para que se vuelva a activar hay que volver a darle otro cuarto de vuelta. Y luego tenemos los movimientos intermitentes, que son movimientos producidos por impulsos, producto de aparatos removibles y miofuncionales. Y como les decía, esos movimientos por impulso hacen que en el tiempo sean movimientos, fuerzas más suaves y más intermitentes, más pequeñas, que van provocando la fuerza y el movimiento. Y son estos los aparatos encargados de generar este tipo de movimientos ortodóxicos. Con respecto al concepto de anclaje, nos preguntamos qué es el anclaje. Y bueno, el anclaje consiste en fijar, mantener, impedir el movimiento del elemento anclado, basándose en el efecto que produce el ancla de un barco cuando se quiere evitar que éste sea arrastrado por la marea. También, entonces, en ortodoncia es la resistencia al movimiento dentario no deseado. Con respecto a este concepto de anclaje, decimos que es la resistencia al movimiento de reacción que se obtiene habitualmente en otros dientes. Y veamos cómo se explica este concepto. Tenemos un elemento al que le vamos a aplicar una fuerza y desde donde se va a producir una reacción igual y opuesta a la fuerza que generamos. Por lo tanto, es el concepto de acción y reacción. A toda fuerza que yo genero, voy a obtener otra fuerza opuesta e igual y de la misma intensidad. Veamos entonces cómo actuaríamos para generar una fuerza y cuál sería la reacción y la acción. Tenemos en los elementos dentarios los fulcrum o centros de resistencia, que ya los habíamos visto antes, y que en los unirradiculares se encuentra en la unión de su tercio cervical con su tercio medio y en los multi a nivel de las furcas radiculares. Cuando aplicamos una fuerza, dijimos que se oponía a otra de igual intensidad, pero de dirección opuesta. Entonces, si yo quiero distalizar este molar, la única resistencia que voy a tener en este caso va a ser la cantidad de superficie que se resiste, de ese molar que se resiste a la fuerza opuesta que genera esa goma de tracción que yo puse. Entonces, lógicamente, este elemento que tiene una sola raíz va a ofrecer mucho menos resistencia que la que está ofreciendo este molar. Y por lo tanto, esta sería una zona de anclaje. Veamos entonces que si la fuerza, como dijimos recién, es igual y opuesta, deberíamos tener una mesialización del molar y una distalización del canino o del premolar. Lo que pasa que, como dijimos recién, la resistencia que ofrece el molar es mayor y por lo tanto vamos a tener probablemente un anclaje mínimo. Ahora, existe otro concepto que es que si nosotros tenemos dos elementos que ofrecen la misma resistencia a la fuerza por tener la misma superficie radicular, ambos van a sucumbir a la fuerza o van a ofrecer la misma resistencia y por lo tanto vamos a obtener la migración mesial de estos dos incisivos hacia la línea media en la misma magnitud porque tienen la misma resistencia. Entonces a esto se le llama movimiento recíproco por tener segmentos de arcadas iguales. Con respecto a los tipos de anclaje, según el requerimiento que necesitamos de anclaje, vamos a ver que es anclaje dentario. Un anclaje mínimo se obtiene del desplazamiento hacia mesial de los dientes posteriores. Ese sería un anclaje mínimo. Un anclaje moderado
se utiliza para realizar un cierre de espacio casi simétrico. Entonces proporciona un 50% de migración de los molares y un 50% de anclaje. Un anclaje máximo es cuando los molares pueden migrar hacia mesial hasta un 30% y proporcionan un 70% de anclaje, mientras que un anclaje absoluto tiene como objetivo la no migración de los molares para conservar el 100% del espacio. Veamos cómo ocurriría, veamos un ejemplo. Un anclaje mínimo dijimos que proporcionaba una migración mesial molar. Este sería un anclaje mínimo. Se permite la migración mesial de los molares. Eso después, cuando nosotros coloquemos una aparatología, veremos qué necesidad de anclaje tenemos y si tenemos una necesidad de anclaje mínimo, pues pondremos una aparatología que permita que los molares se mesialicen. Un anclaje moderado, entonces, proporciona un 50% de migración de molares y un 50% de anclaje. Ven cómo los molares se van mesializando y también el sector anterior se va distalizando. Y ocurriría esta situación, un 50 y un 50. Pero cuando tenemos un anclaje máximo, los molares podrán migrar hacia mesial hasta un 30%, proporcionando un 70% de anclaje, permitiendo que el resto de los elementos del arco se distalicen hasta lograr el cierre de los espacios. Esto sería a lo que llamamos los anclajes dentarios. Bien, ahora sabemos que el anclaje absoluto además ofrece un 100% de anclaje y evitando la mesialización de 0% de espacio en el arco por parte de los molares. Veamos ahora entonces el anclaje máximo en ortodoncia. Un anclaje máximo en ortodoncia lo proporciona la aparatología fija, activa y pasiva, que puede ser de maxilar o de mandíbula. La aparatología fija pasiva, como es el botón de Nance, proporciona un anclaje máximo a nivel maxilar. Se apoya en la premaxila para evitar la migración mesial de los molares. También tenemos aparatología activa, como son estos aparatos, la barra transpalatina o Gosgarian. Es un arco que se activan sus anzas y logra un anclaje cortical sacando el molar de la esponjosa, sacando las raíces de la esponjosa y proveyendo un anclaje mayor a nivel de las corticales. Eso va a permitir que el molar se inmovilice y se pueda distalizar el sector lateral para poder conseguir el espacio para luego traccionar el canino que se encuentra lógicamente retenido. Estos son otros elementos que si bien son también aparatología activa y que actúa generando expansión de los arcos dentarios, también provee anclaje cuando activamos las anzas y generamos un anclaje cortical. Mientras que en el arco mandibular nosotros podemos utilizar una aparatología fija activa como es el arco lingual de Porter, que es activo justamente porque tiene anzas y esas anzas al activarlas pueden prolongar un poquito más la longitud de ese arco de alambre y va a proveer un empuje hacia vestibular de esos incisivos. O si no, el otro aparato que es un arco lingual simple y que solamente sirve como mantenedor, va a proveer el suficiente anclaje como para que estos molares no se puedan mesializar y permitan mantener esa longitud de arco. Ahora, con respecto al anclaje absoluto en ortodoncia, hablamos de elementos que
pueden ayudarnos y que nos ayudan increíblemente cuando necesitamos evitar la migración de los molares o del sector posterior hacia mesial y necesitamos distalar todo el sector anterior y lateral. Recuerden que habíamos dicho que a toda fuerza que nosotros realizamos se opone otra fuerza igual que va a traer consecuencias probables al arco dentario sobre el cual nos queremos anclar. Entonces, estos anclajes óseos nos permiten generar toda esa fuerza efectiva, toda esa acción efectiva, sin reacción negativa sobre los elementos del sector posterior y lateral. Entonces, tranquilamente distalizamos el sector anterolateral y logramos el cierre de los espacios sin movilizar elementos dentarios posteriores. Muy bien. Hemos llegado a la conclusión de la clase. La próxima clase hablaremos de aparatología, siguiendo con lo que es biomecánica y aparatología. Los espero la próxima, sigamos cuidándonos para poder estar bien y continuar adelante con nuestra tarea de formarnos como profesionales odontólogos.